vamos a hablar de política, vamos a hacer análisis político también, porque tenemos un tremendo invitado. Quiero agradecer la gentileza del ex ministro, ex senador, hombre importantísimo de la transición política en Chile también. Me refiero a don Sergio Vitar, que está con nosotros para compartir esta hora. Sergio, ¿cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchas gracias. Fue un placer acompañarte y aprovechar de conversar sobre nuestro país. Exactamente. Usted es un hombre, una figura importantísima en la recuperación de la democracia, importante también en la transición de la democracia, en todo el periodo de transición que tuvo este país. Y hoy día, completamente activo, vigente. ¿Hay análisis, Sergio, desde el punto de vista de la centroizquierda de lo que pasó en la primaria? Ya estamos en otra cosa, estamos preparando la campaña, estamos preparando y la unidad frente a la candidata Janet Jara. Pero hay todavía un análisis de lo que ocurrió en la derrota de Carolina Toá y del socialismo democrático. ¿La han podido ya masticar más profundamente? Estos son procesos largos. Y las caídas también. Y las recuperaciones de las caídas también. O sea, cuando uno analiza la política puede analizarla de dos maneras. Se lee el diario y escucha las noticias en la mañana y trata de sacar conclusiones de cada evento. Que eso es necesario. Pero si uno no tiene una mirada más larga de interpretación de lo que ha ido pasando en el país y cuando no lo entiende, se pregunta por qué no lo entiendo, entonces las cosas se complican. Yo creo que estamos en un proceso de entender a nuestro país, izquierdas y derechas. La velocidad de las cosas que están cambiando nos permiten hacer muchas interpretaciones, pero a mi juicio, una que para mí es central. La experiencia histórica de Chile demuestra que los momentos de mejor avance y progreso del país ocurren cuando logramos conformar una mayoría en torno a un proceso de cambios graduales en democracia, con más cohesión social, más justicia social y también más resguardo a los derechos de las familias más pobres para que el país tenga comunidad y un sentido de solidaridad. Eso yo creo que el mejor ejemplo lo dieron los años de transición, pero el mundo cambió. Entonces la pregunta es, ¿cómo esa experiencia la usamos hoy? Y yo creo que el socialismo democrático lo expresaba, pero algo pasa que no es visto de la misma manera con la sociedad chilena y por lo tanto tenemos que reflexionar más cuál es el mejor camino. Uno pensaba y analizaba que la expresión moderada, que el centro político, la centroizquierda, iba a poder tener una expresión en esta primaria y poder liderar a la centroizquierda. Curiosamente lo hace una candidata del Partido Comunista, pero despojada también de una lectura del quehacer extremo, más bien centrada en su discurso, en atributos personales, pero también una mirada de centro-izquierda en lo que está haciendo ahora y cómo va a ir conformando su gabinete en definitiva. O sea, la vigencia de la centro-izquierda, del socialismo democrático, está vigente. ¿Hay posibilidad de leer el país bien para poder tener un discurso y llegar a esta gente, al chileno de hoy, Sergio? Yo creo que la mirada de una, llamémosla, socialdemocracia, socialismo democrático, ¿sí?, es esencial para la proyección del futuro de Chile. Ni la derecha es una derecha, ni la izquierda es una izquierda, y los caminos están cambiando permanentemente. Entonces, cada uno tiene que aportar lo suyo y en ese proceso la ciudadanía tiene que digerir, analizar estos elementos para ver qué camino sigue, pero no me cabe duda que desde una perspectiva del futuro de Chile, hacer cambio social, fortalecer la democracia, no reconocer a Venezuela como un país democrático, porque entonces tú ya no coincides con las cosas más fundamentales, crecer para que tengamos empleos de mejor calidad, atender a los niños más pobres para que en su educación y en la educación preescolar podemos mejorar la educación pública, que es fundamental. Esos conceptos
y tener mayoría en el Parlamento sin fragmentación política para que las cosas se decidan y se apoye al gobierno en una colaboración, en un mundo tan complejo, eso hay que discutirlo después porque es otro mundo, esto no tiene nada que ver con lo que vivíamos en el año 2000, ni en el año 2010. Entonces, eso es un aporte. Ahora, ¿lo tenemos unos, tenemos, digamos, el monopolio de esos aportes? No, es un proceso de elaboración conjunta de todos los chilenos. Entonces, ¿puede salir algo nuevo de aquí? Yo soy optimista y creo que sí puede salir. Pero para que salga, todos tenemos que aportar lo mejor que tenemos, las ideas mejores para el país. ¿Qué le parece cómo está terminando este gobierno? ¿Qué le parece el personaje, el presidente Boric, que ha tenido también una evolución? Personaje, una mirada primero tal vez antes de el comienzo de su gobierno más de la izquierda más radical, hoy día ha venido hacia el centro, ha evolucionado. ¿Lo siente que ha cambiado el presidente Boric? Ay, pero de todas maneras, o sea, ¿a quién se le puede ocurrir que un joven que fue líder estudiantil en el 2011 y con todo lo que traemos los jóvenes, porque yo cuando tenía la misma edad estábamos peleando contra la dictadura y antes de la dictadura por tener cambio social como ministro de Allende y terminé preso. O sea, los jóvenes tenemos en distintos momentos históricos, jugamos determinados papeles, pero no cabe duda de que es el presidente más joven de la historia de Chile. A mí no me cabe duda de que fue el único que estuvo dispuesto como diputado a firmar el acuerdo, claro, de una nueva constitución. Ojo, que eso es muy importante, y cuando esas cosas ocurren antes, a veces uno las lee, pero determinan la personalidad. Luego es un hombre que, enfrentado a las dificultades de creer que las cosas eran de una cierta manera y equivocarse, porque el Frente Amplio se equivocó en el programa, no tenía a la gente preparada y no lo hizo mal al principio, pero un presidente que a esa edad conoce más la historia y pregunta, porque les preguntó a muchos de mi generación y se dio cuenta de todo lo que habíamos hecho para luchar contra una dictadura y tener una democracia, y empieza a hacer correcciones y pone gente con más experiencia y lleva al país hoy día a una situación que yo no la considero para nada como hizo la derecha, desastrosa, o sea, de bastante más estabilidad política, de avances sociales y una recuperación del crecimiento mejor de lo que esperábamos. Yo considero que esa evolución es una evolución positiva para Chile y que él ha sido un hombre capaz de madurar y conducir el país mejor en estos últimos años. Ahora, esta instalación del tema seguridad por un lado, del tema crecimiento económico por otro, que va a ser una discusión que se instalará en la campaña y que es un eje, Sergio, que muchas veces la derecha tal vez maneja con, no voy a decir con más éxito, pero por de pronto entrega a veces más soluciones que la centroizquierda, o en el último tiempo. Va a ser la base también de la discusión de la campaña presidencial, y lo otro es estas derechas que tenemos, no una, 3 derechas con expresiones distintas. ¿Qué le parece a usted? A ver, hay muchas cosas juntas ahí que hay que separar para poder actuar y para poder pensar. Primero, veamos la seguridad. Tema seguridad, estamos por ahí. Primero tenemos que entender de dónde nacen los problemas y cómo van evolucionando. Si tú le echas la culpa al otro, nunca resolvemos ningún problema porque no es culpa de uno o de otro. El tema nace esencialmente por una actitud chilena, que yo la digo aquí porque todos los jóvenes, si hay alguno que nos está escuchando, tiene que tenerlo muy presente en su vida, de creer que somos distintos los chilenos. Y cuando veíamos los avances del tema de la droga en otros países y manifestaciones de todo tipo, decíamos, no, eso no pasa en Chile. Eso yo lo escuché muchas veces en el Senado, en la política, en mi partido, en los partidos de la Concertación hoy día. Bueno, eso viene de antes y básicamente parte casi 2015, yo diría, el tema de la seguridad, con una inmigración que no previmos porque nadie se iba a imaginar que iba a ser tal el desastre en Venezuela. ¿Quién iba a pensar eso? Pero lo manejamos cuando nos dimos cuenta, los haitianos que llegaban, en fin, que eran cantidades que no podíamos absorber. Ahí hubo un error, pero eso es de varios gobiernos.
Y por lo tanto, cuando la derecha dice, y yo me acuerdo cuando Sebastián Piñera, que estuvimos juntos en el Senado, además tenemos una buena relación, decía, mire, voy a terminar con la puerta... Con la puerta giratoria. Giratoria. Fue su Se acabó la fiesta. Claro. No se acabó ninguna fiesta. O sea, el argumento de creer que porque llego yo arreglo esto, no. Hay problemas que tienen que ver con la delincuencia internacional hoy día, que tienen que ver con la pobreza social, de cuando un joven no tiene ningún destino y los drogadictos los capturan los delincuentes y meten a los niños de 16, 15 años en el delito porque están abandonados por el Estado, tenemos mala educación pública o los barrios no están bien protegidos. O sea, tienen las dos dimensiones. Entonces, esto viene de antes y es más complejo por la nueva realidad de la criminalidad internacional y de la inmigración que antes no existían y por la desigualdad de Chile que aún persiste. Entonces, en eso tenemos que ponernos de acuerdo, derecha e izquierda. Nadie lo puede arreglar solo. Entonces, no simplifiquemos el tema de la seguridad. Es la primera obligación de Chile hoy para el gobierno que venga y lo está haciendo también este gobierno. Teníamos policías buenas, no, policías débiles, que no fueron capaces de enfrentar un tema como se nos vino encima. El tema de las extorsiones es un delito nuevo. Uno cuando habla con los secuestros, y los extorsiones y secuestros. ¿No es cierto? Y estábamos preparados para eso, teníamos preparados para la trazabilidad de los tipos, pero fíjense que ahora recién dejaron libre al sicario que fue a matar a un tipo en Meix, un comerciante. Entonces, eso es una responsabilidad de todos los chilenos. Entonces, no es la derecha lo que dice que es lo mejor y lo va a poder hacer. No. Crecimiento. Ahí tenemos una falla. Porque la parada del crecimiento económico de Chile ocurrió también por ahí por 2012. Si tú miras las cifras, veníamos creciendo las exportaciones, que son importantes para que crezca Chile, como al 8, 10%, y a partir del 2012, 2014, la producción física de exportaciones creció al 0, al 2, al 1, al 2, al 3, muy poquito. Entonces también es un tema que viene de antes y tenemos que hacer un esfuerzo ahora para dar un impulso. Por eso que yo estoy trabajando ahora, Rodolfo, y te cuento esto, me han pedido que sea presidente del directorio de una fundación de encuentros del futuro, que está preparando una mirada al 2050. Y lo que veo en Chile, positivo, es que todos estamos trabajando, que decimos derecha o izquierda. Tenemos que tener acuerdo en 4 o 5 cosas fundamentales como las que acabamos de hablar, la seguridad y el crecimiento. O sea, si no, no nos va a ir bien. Exactamente. Usted ahí hablamos de políticas de Estado que cruzan los gobiernos y que tienen que tener acuerdos, lógicamente, en una base de desarrollo. Usted es un referente también internacional, lo citan, usted tiene una red internacional muy importante, Sergio. ¿Cómo ven a Chile hoy día? ¿Cómo se ve de afuera a Chile? ¿Y cómo lo describe usted cuando le preguntan qué está pasando en el país? Bueno, si yo comparo con los años de oro, digamos, 1990, 2010 y 2012, 14, 15, claro que hemos visto que por esta pugna entre unos y otros, por los cambios mundiales, por los fenómenos que acabamos de analizar, ¿sí?, el país ha estado más mediocre. No ha resuelto bien sus problemas. La fragmentación en el Parlamento hace que tú mandas un proyecto de ley y no sale nunca o se complica. Entonces, cuando miro al país, digo, claro, tenemos que hacerlo mucho mejor. Pero yo tengo que mirar también a mi país en comparación con otros países. Mira, salió un articulito el otro día en un diario de un francés que decía, pero ustedes los chilenos tan quejosos que son, y miren todo lo que hemos avanzado. Y efectivamente, si tú ves los números en distintos terrenos, con todos los problemas que tenemos, hemos progresado. Y eso para mí es muy importante porque nos da confianza en nosotros mismos. Estamos muy desconfiados y estamos muy desesperanzados. Y un país no crece si no tiene esperanza y confianza en sí mismo de que lo puede hacer. Yo creo que estamos entrando en una fase en que podemos hacerlo mucho mejor. Y entonces, si comparo con otros, por lo menos el tema de la inseguridad las hemos ido con mucha dificultad abordando. Y yo creo que nuestras policías son más fuertes que antes. Ahora, vemos estos casos de
droga en las Fuerzas Armadas, en la facha, en las decisiones de la justicia, en el ejército. Eso es el problema más grave para mí. Si tú me preguntas cuál es el problema más grave de Chile, sí, que se nos meta la droga en el aparato del Estado. O sea, que el crimen organizado infiltre las Fuerzas Armadas es un tema gravísimo, muy grave. A lo mejor ocurría antes y no nos dábamos cuenta, o este es un fenómeno solamente de este tiempo. Yo creo que es más fuerte en este tiempo. ¿Ya? Porque el poder internacional del dinero es mucho más potente y por lo tanto rompe las barreras. Y si le agregas a eso la extorsión, en que a un juez le puedan llegar a decir que puede ocurrir, ¿no? Que le digan, oiga, le voy a raptar a su hijo, o cuidado con su familia. Entonces, esas circunstancias que uno ve en las películas, está pasando en Chile. Entonces, si tú me dices a mí, ¿en qué tenemos que poder ponernos de acuerdo? Uno, es este tema de que no se nos meta por ningún motivo. Por si entra la policía y entra las Fuerzas Armadas o entra la política y al Congreso, es como que te entra un virus al corazón, te mata. Tienes que hacer ahí la principal defensa. Y en eso creo yo que tenemos que tener un acuerdo. Pues lo estamos viendo a nivel mundial. Este es un fenómeno mundial. ¿Ya? Y por lo tanto nosotros tenemos que protegernos. ¿Tenemos capacidad? Yo creo que sí tenemos capacidad. O sea, los casos de corrupción deben ser tratados duramente y sobre todo este tipo donde está el crimen organizado, donde están organizaciones nuevas, recién lo hablábamos, Tren de Aragua, los gallegos, que además han sido fruto de un proceso también de inmigración que no conocíamos, como bien usted ha señalado. Pero ¿cómo se le pone atajo a eso? ¿Cuáles serían las medidas como desde el Estado de Chile? Bueno, acá la prensa es muy importante. Porque fíjate tú que si tú haces un análisis de los principales casos que generaron gran impacto nacional, toma el caso Hermosilla para tomar uno, el caso de la corrupción de un tipo que lo encontraron en un casino poniendo plata que era de la policía. De la policía. O que entran unos tipos y le roban armas pesadas a la Armada y al Ejército. Oiga, ¿es casualidad? No. Entonces yo creo que aquí primero yo detecto que muchas de las cosas se saben por la prensa, es decir, los aparatos centrales del Estado que deben supervisar no está ocurriendo bien. Y por lo tanto aquí se necesita más apertura. Por eso, a mi juicio, que no debe ser la justicia militar la que lleve estos casos cuando ocurren dentro de los militares. Debe ser la justicia civil, autónoma, que no tenga un jefe, no porque el otro general me manda a mí, que yo soy coronel en la justicia. No, tiene que ser abierto, tiene que ser una justicia autónoma, tiene que estar la prensa informando y yo creo que eso le ayuda también a los mandos altos de las Fuerzas Armadas a poner la mano dura hacia adentro de su rama porque la ciudadanía lo está observando. Tenemos que tener un control de seguimiento de los delincuentes, tenemos que cuidar nuestras fronteras, yo creo que entregarle a las Fuerzas Armadas la protección de la frontera por el tema del ingreso de inmigrantes ilegales en cantidades mayores y muchos de ellos delincuentes, como lo hemos visto en el último tiempo, para proteger a los inmigrantes decentes, que son la mayoría de los que tenemos que cuidar, porque la inmigración va a seguir creciendo en el mundo. Esa tarea se puede abordar, yo creo que hemos avanzado con la policía, estamos trayendo más tecnología, más cámaras, más trazabilidad, más drones, más capacidad de perseguirlos rápidamente, más coordinación entre los órganos del Estado, porque a veces unos tienen unos datos, la gendarmería dice que no le llegó a tiempo, como ahora ocurrió con alguien que soltaron, o el Ministerio Público entrega una cosa, los carabineros dicen otra. Entonces, la coordinación intergobierno me parece a mí que es fundamental con un apoyo del sector privado. Entonces, esos son algunos de los puntos que Correcto. te puedo decir. Sergio Vittar, exministro, senador, figura importantísima de la concertación. Le agradezco mucho, Sergio, le vamos a estar llamando, lo vamos a estar escuchando. Creo que hay un proceso político importante en marcha, un proceso político y social que merece ser analizado, así que le agradezco mucho estos minutos que nos ha dado para nuestro medio. Y a ti por la paciencia de escuchar y para los auditores, que uno a veces se alarga, pero esta cosa es tan apasionante
tan importante que yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo todos los chilenos y nos puede ir muy bien. Gracias, Sergio. Muy buenas noches. Que pase bien, ¿ah? Encantado. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Un gran abrazo. Gracias. Sergio Vítar conversando con nosotros, presidente también del PPD.